El contexto de este devocional es Éxodo 2, 11 al 22. Mientras estaba sentado junto a un pozo, las 7 hijas del sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó a defenderlas y dio de beber a sus ovejas. Cuando ellas volvieron a donde estaba Reuel, su padre, éste les dijo: ¿Por qué volvieron hoy tan temprano? Y ellas respondieron: Un egipcio nos defendió de los pastores, y además sacó agua por nosotras, y les dio de beber a las ovejas. Reuel preguntó a sus hijas: ¿Y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? Llámenlo para que venga a comer. Moisés aceptó quedarse a vivir con ese hombre, y él le dio por esposa a su hija Séfora. Ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: Soy un extraño en una tierra extraña. Éxodo 2, 16 al 22. En su afán por identificarse con su propio pueblo, Moisés asesinó a un egipcio que trataba duramente a un hebreo. Aunque quiso ocultar el hecho, su crimen fue descubierto y el faraón lo buscó para matarlo. Por ese motivo, Moisés tuvo que huir de Egipto, dejando atrás la vida de príncipe que había llevado hasta aquel momento. Debido a su formación y al poder que había alcanzado, Moisés pensaba que era la persona ideal para rescatar a su pueblo de la opresión que sufría a manos de los egipcios. No obstante, antes de poder liberar al pueblo de Israel, se vio obligado a abandonar el lujo, las comodidades y el bienestar de Egipto para vivir en el desierto. Lo más maravilloso de Jesús es que, a diferencia de Moisés, aunque no tenía ninguna obligación de hacerlo, escogió despojarse de la gloria y la riqueza de los cielos y bajar a este mundo miserable a fin de ofrecernos salvación. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. 2 Corintios 8:9. En su huida, Moisés llegó a la tierra de Madián, al sureste de Egipto. Los habitantes de aquel lugar eran parientes de los israelitas, ya que eran descendientes de Madián, uno de los hijos que Abraham tuvo con Cetura, la concubina que tomó luego de la muerte de su esposa Sara. Génesis 25, 1 y 2. Allí, mientras estaba sentado junto a un pozo de agua, llegaron las 7 hijas del sacerdote del lugar para dar de beber a las ovejas de su padre. Sin embargo, en ese mismo momento también llegó un grupo de pastores, los cuales echaron de allí a las muchachas. Al ver esto, Moisés se indignó, y por ello se levantó a defenderlas y las ayudó a dar agua a las ovejas. Evidentemente, Moisés era alguien que no podía quedarse con los brazos cruzados cuando veía que se cometía una injusticia o cuando los derechos de alguien eran avasallados. La primera vez que había intervenido para poner las cosas en su lugar había sido cuando mató al egipcio que maltrataba a uno de sus hermanos israelitas. La segunda vez fue cuando vio a 2 hebreos que discutían entre sí y reprendió al que maltrataba a su compañero. Ahora, por tercera vez, Moisés no pudo pasar por alto el atropello de los pastores sobre las hijas de Reuel e inmediatamente se dispuso a ayudarlas. Al terminar de hacer su trabajo, las muchachas regresaron con su padre. Lógicamente, el sacerdote de Madián se extrañó de que sus hijas llegaran tan temprano aquel día, y es que al parecer ellas estaban acostumbradas a sufrir todos los días el mismo maltrato por parte de los pastores. Entonces, ellas le relataron lo sucedido. Un egipcio las había defendido de aquellos hombres y las había ayudado a dar agua a las ovejas. Moisés no era un egipcio, sin embargo, su vestimenta, su manera de hablar y todo su aspecto así lo indicaba. Cuando Reuel escuchó la historia, quiso conocer a aquel hombre y lo invitó a comer en su casa. Fue así como Moisés se quedó a vivir con aquella familia. Debido a la conexión con los israelitas, es muy probable que Reuel fuese un sacerdote que adoraba al Dios verdadero. Claramente, Dios condujo a Moisés con esta familia específica en este momento específico de su vida. Sin lugar a dudas, la mano del Señor no había abandonado a Moisés, sino que estaba detrás de cada detalle, obrando en su vida de manera poderosa. Con el tiempo, Moisés tomó como esposa a Séfora, la hija de Reuel. Al casarse con ella, Moisés tal vez estaba decidido a olvidarse de su vida en Egipto y de su esperanza de convertirse en el libertador de su pueblo Israel. Muy probablemente él se sentía muy confundido con respecto a su propia identidad y a la promesa de liberación que Dios había dado a su pueblo.
El desconcierto, las dudas y la soledad de Moisés se reflejan en el nombre que eligió para su primer hijo, a quien llamó Gersón, que significa extranjero. Esa era la manera en la que Moisés se sentía, como un extraño en una tierra también extraña, un hombre completamente solo, apartado tanto de egipcios como de hebreos, es decir, separado del mundo que hasta aquel momento había conocido. Moisés había pasado de una vida llena de lujos y de privilegios a vivir como pastor en el desierto, cuidando un rebaño que ni siquiera era el suyo. Este tremendo contraste seguramente hizo surgir muchas preguntas en su interior. ¿Por qué había tenido que ocurrir aquel desafortunado y grave incidente que motivó su huida de Egipto? ¿Su situación actual era totalmente irreversible o había alguna forma de rehacer su vida? ¿Alguna vez volvería a sentirse como en casa? ¿Habría realmente un futuro para él? Sin embargo, a pesar de todos estos interrogantes, y aunque en aquellos momentos Moisés no pudiese verlo, Dios tenía grandes propósitos para él. Tal vez hoy te sientas identificado con Moisés. Quizás, al igual que él, tú también estés lleno de preguntas. ¿Por qué tuve que pasar por tal o cual experiencia? ¿Hasta cuándo tendré que sufrir las consecuencias de los errores que cometí en el pasado? ¿Habrá alguna manera de reparar el daño sufrido? ¿Será que todavía puedo tener esperanza en el futuro? ¿Vale la pena volver a ilusionarme por algo? A lo largo de su vida, Moisés fue encontrando las respuestas a todas sus preguntas a medida que fue descubriendo el propósito que Dios tenía para él. Del mismo modo, aunque la realidad te lleve a fijar tus pensamientos en interrogantes sin respuesta y sin explicación humana posible, Dios tiene un propósito para su gloria. Y si eres su hijo, debes saber que Él te ha hecho parte de ese propósito. Dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros diéramos gloria y alabanza a Dios. Efesios 1, 11 y 12. Para Moisés, ese propósito fue haciéndose más y más claro a medida que su relación con Dios se hacía más profunda. Así también, si estás dispuesto a profundizar tu relación con el Señor, poco a poco tu vida adquirirá el sentido y el valor que estás buscando. Los años en Madián no fueron un tiempo perdido para Moisés. Por el contrario, fueron años de mucho trabajo. En efecto, Moisés nunca había trabajado tan duro en toda su vida. Sin embargo, durante todo ese tiempo, el Señor estaba preparándolo para realizar la tarea más importante de su vida. Durante sus primeros 40 años en Egipto, Moisés se preparó para ser alguien importante. En los siguientes 40 años en Madián, aprendió lo que significaba no ser nadie. Aunque Moisés adquirió mucho conocimiento en Egipto, en Madián aprendió una lección mucho más profunda. Aprendió a depender de Dios.